Conciencia Sana, un espacio para el bienestar donde exploramos todo lo relacionado al cuerpo, la mente y el espíritu que unidos en conciencia nos permiten experimentar la vida y el universo infinito con la mejor versión de nosotros mismos. Hola, yo soy Sandra Romero, host del podcast Conciencia Sana, y te agradezco que estés conmigo en este espacio, aquí y ahora. Dios usará tu desorden para bien. Observamos un desorden perfecto. Dios ve una oportunidad perfecta para entrenar, probar y enseñar. Max Lucado. Pues Winston José Velasco, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación a estar en este espacio, a compartir con nosotros pues un camino en el que tú estás que es muy lindo, ¿no? Y que tiene que ver con las enseñanzas de Buda. No quiero introducirte a ti. Cuéntanos quién eres, qué has hecho y por qué estás aquí. Bueno, gracias. Primero que nada, gracias Sandra por la invitación y bueno, muy agradecido de estar en tus espacios y con tus oyentes. Sí, fíjate, mi trayectoria pues ya viene de muchos años en el budismo. Yo empecé hace un poco más de 20 años en el budismo Zen. Yo vivo en Venezuela, empecé aquí. Y por muchos años pues estuve con mi maestro practicando el Zen y luego me topé con la enseñanza de la Abhidhamma, por la cual busqué y conseguí el maestro pues que por excelencia en español ha traducido muchísimos textos del Pali al español, y busqué su guía, su enseñanza y bueno, con él he estado pues ya los últimos más de 10 años practicando pues el budismo Theravada, el Vipassana, estudiando la Abhidhamma y bueno, tenemos pues formamos el Instituto de Estudios Budistas Hispanos para la parte de enseñanza del budismo. Bueno, él es abad del monasterio Dhamma-Vihara ahí en México. En México, ¿verdad? Uh-huh. Sí, ahí en Jalapa, al lado, muy cerquita de Jalapa. Y bueno, pues estamos en contacto todo el tiempo, en las enseñanzas, estamos buscando dar cursos, los retiros en el monasterio. Tenemos una página de información en general sobre el budismo con publicaciones de textos, traducciones de textos, artículos, mucho enfocado y enraizado en el budismo Theravada, ¿ok? Okay. Como saben o si no saben, pues el budismo tiene muchas escuelas, tiene varias escuelas y básicamente tres principales, que sería el budismo Theravada, el budismo Mahayana y el budismo Brahayana, ¿ok? Entonces mucho depende de la región en Asia del país que proceda. Por ejemplo, el budismo Theravada se dice que es el budismo del sur porque abarca, digamos, lo que es Tailandia, Myanmar, Birmania, Camboya, esos países del sur. Después está el budismo Mahayana, que es más hacia el norte, China, Japón, Corea. Uh-huh. Y después el Brahayana, que más es, digamos, el Tíbet, la parte la parte tibetana y pues ahí pues hay muchas otras escuelas. Entonces el budismo es muy amplio, tiene un bagaje bien amplio y al que yo pues ahora particularmente estoy digamos ya hace muchos años es con el budismo Theravada, específicamente con el venerable Nandi Sen. Okay. Bajo su dirección, pues, sí. Para todas las personas que no son o no somos o no estamos familiarizadas con el Abhidhamma, cuéntanos qué es, en qué consiste y cuáles son los objetivos. Sí,
Bueno, fíjate, es muy interesante porque personalmente fue lo que marcó un punto de giro en mi vida, ¿no? Particularmente, yo venía pues de la práctica del Zen, pues muy bien, muy enfocado en eso. Y un día me conseguí pues una traducción al inglés del Compendio de la Abhidhamma, es un tratado de Abhidhamma Okay. del siglo XII, que me interesó muchísimo, me pareció pues espectacular el Compendio de Abhidhamma porque pues realmente era como una profundidad increíble, ¿no? Una parte, es una enseñanza muy técnica, no es como los discursos del Buda, muchas Okay. veces estamos acostumbrados Ujú. a la enseñanza a través de los discursos, Sí. pero lo que sucede es que los discursos fueron expuestos por el Buda en un momento particular, en una región particular, para un público muy particular. O sea, el Okay. Buda en eso, él sabía a quién se dirigía, sabía quién era su audiencia y hacia allá iba la enseñanza. Por eso que los discursos son muy variados, tienen un bagaje histórico, cultural importante, mientras que la Vidama, que explico brevemente, es la tercera canasta de la enseñanza del Buda. La enseñanza del Buda después de su muerte, 3 meses después, se compiló ¿A qué te en refieres tres con canastas. canastas? Ajá. Sí, fíjate, cuando el Buda muere, 3 meses después los monjes se reúnen, hacen un concilio y Mm, ahí compilan toda la enseñanza, ok. ¿ok? Eh, entonces, la dividieron en muchas formas, ¿no? Pero una de las formas de dividirlo, y la más conocida, la más usada, es en 3 canastas. Entonces, la primera canasta, digamos, la canasta del Vinaya, es la canasta de las disciplinas monásticas, Ok. es a las que los monjes se rigen, lleva una parte ética muy fuerte porque es realmente las reglas de disciplina que un monje pues tiene que seguir y también laicos, ¿no? Ok. Tanto monjes como laicos, ahí va la parte eh, ética. En las otras canastas también está, pero digamos ahí está por la parte práctica Ok. de la ética, ¿no? Los preceptos, la parte ética práctica del budismo. Después la segunda canasta se compiló los discursos, todos Ok. los discursos del Buda. ¿Ok? Entonces un cuerpo extenso en el que está ahí, como te digo, compilado todos los discursos del Buda que dio, ¿no? Durante sus 45 años de ministerio. El Buda que se ilumina, empieza a enseñar hasta que se muere a los 80 años y pues tiene 45 años de enseñanza expuestos en discursos, ¿ok? Ok. Y después de la Abhidhamma es la tercera canasta del Canon Pali, que es digamos el corpus completo de Theravada, de la enseñanza. Ujú. El Abhidhamma viene siendo la tercera canasta, compuesta por 7 libros, y ahí está esquematizado toda la enseñanza Ok. de una forma muy práctica, no tiene que ver con la audiencia. Muchos la apartan porque es como muy fuerte, un poco, a lo mejor puede llamarse un poco fría, un poco áspera, porque no tiene la parte de los discursos, del lenguaje coloquial, así fácil de escuchar o fácil de estudiar, pero el Abhidhamma es muy académico, tiene una estructura perfecta. Entonces, claro, es la misma enseñanza que está en los discursos, pero esquematizada. Ok. Ok. Entonces la tienes desglosada, desmenuzada, disectada, ¿no? Ok. Entonces ahí es el estudio eh, esquematizado Más palpable. de, Ujú. pues, mucho más académico, mucho más estructurado. Ok. Ok, por ejemplo, si nosotros coloquialmente hablamos de que sí, de que la primera noble verdad es sufrimiento, la segunda noble verdad es la raíz del sufrimiento es el deseo, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces en el Ujú. Abhidhamma vemos, bueno, qué significa sufrimiento, a qué se refiere, específicamente qué está compuesto
esa existencia llamada sufrimiento. Entonces, claro, es como el estudio profundo de la interacción psicofísica que somos, que dice el Buda que somos, que el Buda descubre, porque el Buda es un descubridor, él no inventa nada, él descubre, digamos, los componentes reales de la realidad, los finales de la realidad. Entonces, claro, esos componentes los desglosa, los desmenuza y esquemáticamente se enseñan en el Abhidhamma. Okay. Entonces, cuando yo consigo ese libro traducido al inglés por Bhikkhu Bodhi, me pareció extraordinario y yo empecé como a traducirlo al español, porque yo dije, bueno, esto es fabuloso, ¿no? Esto es algo que todos los practicantes del budismo, todos los que siguen la enseñanza del Buda deben conocer. Y luego me consigo que ya está traducido del Pali al español por el Venerable Nandisena. Entonces me fui a conocerlo y fui a ver, pues eso me parecía a mí pues algo sumamente extraordinario. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Qué es lo que tú podrías decir que has aplicado más del Abhidhamma? Y te lo pregunto porque también antes de este podcast habíamos charlado sobre este tema de la mente y la materia, ¿no? Y sí, cómo juegan, por ejemplo, en el camino de la meditación, ¿no? Que es algo que ya se está empezando a practicar en todos lados, en todo el mundo, ¿no? Ya es muy fácil para la gente entender esto de la meditación, pero luego cuesta mucho trabajo aterrizarlo y decir, bueno, ¿qué es meditar? Es poner la mente en blanco. Entonces, cuéntanos un poquito más de cosas que podamos pues aplicar. Claro, cuando uno empieza a estudiar Abhidhamma, digamos, en un principio uno dice, wow, esto ¿cómo lo voy a aplicar? Esto es demasiado vasto, ¿no? Claro. Demasiado amplio, pero poco a poco uno empieza a avanzar, ¿no? A desglosar, y entonces puede empezar como a palpar y a discernir un poquito lo que ahí se dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Uno, por ejemplo, muchas escuelas enseñan meditación de distintas formas, sí, ¿no? Muchas técnicas. Muchas técnicas, muchas prácticas, ¿no? Pero la enseñanza del Buda, digamos, es muy pragmática, o sea, es sencillamente la enseñanza, la existencia del sufrimiento, y el Buda enseña cómo salir del sufrimiento. Punto. O sea, ahí no hay ya más cosas, o sea, no hay que añadir más. Cualquier cosa que se salga de ahí, pues ya no es la enseñanza del Buda, ¿no? Es la existencia del sufrimiento y cómo salir de él. ¿Qué pasa? Que para este esquema, esta enseñanza, pues digamos, tiene un marco práctico. Entonces, tú puedes comenzar por la parte ética, debes comenzar por la parte ética, empezar a entender por qué la ética, por qué la conducta, la palabra, el pensamiento es importante, ¿ok? Y básicamente uno dice, bueno, porque las acciones tienen resultados. Es algo que el budismo machaca y lo explica muy bien. Dice, bueno, toda la acción, toda expresión verbal y todo pensamiento tiene una consecuencia, ¿ok? Buena o mala. Entonces, bueno, hay que ver, bueno, esa enseñanza tan sencilla hay que ponerla en práctica en sí. Hay que meditar, reflexionar, hay que día a día autoanalizarse, ver qué está haciendo uno día a día y a partir de ahí, por ejemplo, de la parte ética, bueno, se va uno moviendo. Después viene el segundo escalón, digamos, en la enseñanza, que viene siendo la concentración. Entonces, ¿cómo practicar la concentración? Okay. Bueno, a través de la meditación. El desarrollo de la concentración es importante, el desarrollo de la mente, porque a través del desarrollo de la mente es que tú vas a poder realmente discernir, descubrir, ¿okay? Y comprobar toda la enseñanza del Buda, porque en sí el budismo es comprobable, es algo que tú puedes poner en práctica, es algo que tú puedes realizar por ti mismo, ¿no? Porque tú puedes decir, tú puedes comenzar con fe o con confianza diciendo, bueno, sí, la meditación es buena, pero hasta que tú no te sientas a meditar, claro, tú no puedes comprobarlo. Claro.
¿ok? Entonces la enseñanza del Buda tiene que ser practicada, tiene que ser realizada por la persona, ¿ok? Yo me puedo sentar aquí y dar una charla magistral horas y horas, ¿ok? Pero hasta que tú no practiques y tú no lo veas por ti mismo, eso no te sirve a ti para nada, ¿ok? Sí. Entonces, el Abhidhamma lo que va haciendo es que te va disectando lo que el Buda descubrió. Entonces, el Buda descubre, bueno, ¿qué somos? Bueno, somos una combinación de mente y materia. Entonces, bueno, ¿qué es la materia? Bueno, la materia está compuesta de esta y esta manera, la mente está compuesta de esta y esta otra manera, está la conciencia, están los factores mentales, que son los componentes de la mente, cuántos componentes hay, eh, cuáles componentes son buenos, son malos, son universales, digamos. Por ejemplo, la atención plena que está tan de moda ahora, ¿no? Sí, La atención para es el que es tan budismo difícil porque es vivimos en un mundo de tanta distracción, donde estamos todo el tiempo distraídos, ¿no? Haciendo una cosa o la correcto, otra, que eso es correcto, lo que yo observo, que a la gente, correcto, a las personas cada día nos cuesta más trabajo enfocarnos en el presente, en el aquí, en el ahora, en la atención correcto, profunda de estar aquí. correcto. Correcto. Es algo muy bueno que se haya destapado, digamos, se haya destapado esa olla a nivel mundial del tema de la atención plena, ¿no? Claro. Lo que pasa es que el problema está un poco cuando se sale de contexto, porque Ujú. la atención plena, como la explicó el Buda en la meditación, está diseñada para un objetivo específico. O sea, es como, por ejemplo, que tú agarres un destornillador y quieras pintar un cuadro con un destornillador. O sea, el destornillador no Ok. está hecho para Para pintar pintar un cuadro, cuadros, está hecho claro. para desafar un tornillo, por ejemplo. Ujú. O Entonces, sea, es usar una herramienta en donde no es. Entonces, ok. por ejemplo, la atención plena, como está explicada, es un factor mental, es un componente de la mente el cual hay que desarrollar. Ok. Está presente en todo momento, en toda conciencia, pero normalmente no está desarrollado. La manera de desarrollarlo es a través de la meditación. Ok. Entonces tú sigues las instrucciones de meditación, bueno, te colocas en una postura determinada ya se empieza a explicar, digamos, a dónde vas a poner la atención, cómo vas a observar, eh, qué esperar más o menos cuando empiezas esa observación. Y hay que pues desglosar eso muy bien y practicar, y practicar, y practicar. A medida que vas practicando, esa atención se va desarrollando. Entonces tú vas siendo cada vez más capaz de observar tu propia mente. Claro, es Entonces, a como un medida que tú vas músculo, ¿no? observando, Que se va es un músculo, ejercitando. Ujú. es desarrollar la mente, correcto. Es desarrollar la mente, es como ir a un gimnasio y desarrollar el músculo. Bueno, aquí meditamos y desarrollamos la mente, la atención particularmente. O sea, a Ujú. medida que tú vas desarrollando esa atención, te vas siendo cada vez más capaz de observar tu propia mente, de observar tu cuerpo, de observar cada fenómeno. Entonces, ya tú empiezas en la cotidianidad a ver instante en instante eh, tus procesos Ok. y a darte cuenta de una cantidad de cosas, a realizar una cantidad de cosas que te van llevando al despertar, digámoslo así, Sí. a ver otra realidad, a ver la vida diferente, a ver otras perspectivas, basado en la ética, porque claro, tú aprendes, bueno, cuáles son las acciones negativas, cuáles son las acciones positivas, por qué son negativas, por qué son positivas, cuáles hay que cultivar y cuáles hay que erradicar, porque Déjame hay, hacer un sí, paréntesis. sí, Cuando hablas de negativo es porque son acciones que de alguna manera te llevan al sufrimiento, por decirlo así, o sea, te claro, regresan al bueno, sufrimiento. produce eso, o sea, Ok, ok. generan más sufrimiento, porque por ejemplo, en el budismo hablamos de tres raíces insanas, que vendría siendo la ira, el apego y la ignorancia. Ira, ¿Okay? apego e ignorancia. Ok. Son tres raíces insanas que hay que erradicar
de la mente, Ujú. ¿ok? Pero bueno, uno tiene que darse cuenta Claro, de que surgen, en no uno están mismo. constantemente con nosotros, pero surgen. O sea, enojo surge, hay que ver cuando surge enojo, por qué surge Así es. enojo y cómo trabajarlo, ¿ok? Cuando surge el apego, hay que ver por qué surge y cómo trabajarlo. La ignorancia es más difícil porque la ignorancia lo que es como un velo, es como no deja ver las cosas como realmente son. Entonces la ignorancia es un factor mental que está presente en la mente y no te permite ver las cosas como son. Claro, claro. Entonces por eso es más fácil trabajar en la ira y en el apego primero que la ignorancia, porque esos son factores que sí surgen constantemente. O sea, ojalá no fuera todos los días, pero en muchas oportunidades en uno surge enojo y Claro. surge apego, surge deseo, surge ansiedad, surge eh, miles de cosas, ¿no? Pues sí, es que es Entonces la parte de nuestra meditación humanidad, ¿no? es parte de la humanidad. El ser Ujú. humano Sí, es eso, o sea, tiene esos componentes mentales y están latentes. Lo claro, único que tienen que tener oportunidades para surgir. así Cuando es. tienen oportunidades, surgen. Así, así. Y cesan, así como surge, cesan también. Exacto. Lo que pasa es que siempre están latentes. Y lo que pasa Entonces es que lo que hay que muchas veces buscar, los reprimimos, ¿no? O sea, muchas veces sí, queremos que no salgan a la superficie, que no fluyan, porque nos da miedo. correcto. ¿Cómo voy a sentir ira? Está mal, ¿no? Está mal sentir esto. Entonces viene Sí, un sí, tema hay donde un te enrolas en el sufrimiento. tema muy complejo porque, bueno, psicológicamente o mentalmente, la mente fluye muy rápido. Sí, Los pensamientos fluyen muy rápido. Entonces uno puede pasar de una cosa sin ni siquiera darse cuenta, ¿no? De un tema a otro sin darse cuenta. Entonces ahí es donde la atención agarra valor, ok, toma valor, porque entonces uno puede observar detenidamente qué objeto tiene mental, en la mente. Y entonces, si pasa a otro, bueno, se da cuenta que pasó a otro. Y claro, entonces, así, de esa forma, puede controlar mucho más eh, pues la parte ética, claro. de, digamos, eliminar lo que no se debe tener y cultivar lo que debe tener. Porque entonces por el otro lado, así como están estas raíces insanas, pues también está la generosidad, la compasión, ¿okay? El deseo, la alegría altruista, que El son, amor. Ujú. eh, bueno, el amor benevolente, digamos, el amor Incondicional. hacia todos Ujú. los seres, incondicional, exactamente, que son factores mentales que hay que desarrollar, Exacto. Ujú. pero entonces hay que saber cómo desarrollarlo. Hay que saber el método para desarrollarlo, que en eso el Buda fue pues muy espléndido en su enseñanza, en su descubrimiento, y así lo enseñó. Y en dejar una Eh, metodología, ¿no? También, porque finalmente es esto, en es dejar decir, una ok, metodología. ahí está, ¿no? Paso uno, paso dos, paso tres. Esto es un camino tal cual, Yo que tal practico cual. yoga, no sé, ahorita que lo estoy pensando, digo, bueno, sí, ¿no? En el caso de la Ashtanga, que es la que yo practico, pues Patabi Joyce dejó una metodología de decir, bueno, para llegar aquí tienes que, ¿no? Estos son los pasos, ahí está el libro, Exactamente, ahí está, no hay exactamente, pierde, ¿no? exactamente, Claro que tienes que tener un exactamente. maestro siempre que te Tienes que acompañe. tener un maestro, tienes que tener un maestro, porque la enseñanza está ahí, el canon Pali está ahí, ¿ok? Exacto, Que la tradición Theravada pues se ha encargado de preservar esa enseñanza tal cual como el Buda la dejó. Eh, es el único canon cerrado que existe en todo el budismo y la enseñanza está ahí. Pero bueno, uno puede agarrar un discurso y no entender nada, claro. Por ¿ok? eso yo creo que ahí es Entonces, donde está la importancia del maestro, ¿no? De, entonces ahí necesitas un maestro sí, y el abhidharma es fundamental, porque entonces estamos hablando de que el lenguaje que se usa en el discurso es un lenguaje convencional, es un lenguaje como el que estamos usando ahora para comunicarnos, para claro. entendernos, que es fundamental. Pero hay un lenguaje de realidades últimas, un lenguaje ya, digamos, Sutil. más
más sutil, más refiriéndose a, a elementos de la realidad última como tal, que en el Abhidhamma está muy bien explícito. Entonces tú con eso, tú puedes estudiar los discursos ya de una manera mucho más profunda y mucho más palpable, más pues ahí sí, pues cuando realmente puedes percibir exactamente lo que el Buda quiso decir. Claro, y cómo se refleja en tu propia vida, ¿no? Plasmarlo en tu vida. Claro, porque eres tú el que estás en el laboratorio. Claro, creando tu propia Tú realidad. estás en una autoobservación todo el tiempo. Claro. Pero una autoobservación ¿de qué? O sea, hay que saber de qué estás observando, ¿no? Okay, estás observando la mente, estás observando las sensaciones, estás observando tus movimientos, tus pensamientos. Tú estás en un laboratorio constantemente. Sí, tu vida es un laboratorio. Sí. Es experimentar. Exactamente, sí. Entonces, bueno, esa es la parte práctica, que uno cuando estudia, digamos, el Abhidhamma, no lo ve tan claro porque ve como un panorama tan lejano o tan denso que no ve la parte práctica. Pero a medida que avanza y a medida que uno empieza practica a desglosar y a la vez de la práctica, porque no es solamente el estudio, es el estudio con la práctica. Claro. Entonces, a través de la práctica y el conocimiento que ya traes de este estudio o que vas avanzando en el estudio, entonces empiezas a realizar realmente en tu cotidianidad lo que el Buda quiso enseñar. ¿Ves? Y realmente a la final, el objetivo final es la erradicación del sufrimiento. ¿Cómo describe el Buda? Digo, yo sé que es un tema muy amplio, pero digamos en corto, ¿qué es el sufrimiento? Sí, exacto. Bueno, esa es la primera noble verdad y se dice que la existencia es sufrimiento. Entonces, ahí tenemos que decir, bueno, o sea, solo por somos, existir. ¿no? ¿Qué somos? Ya solo sufrimos. Por existir. Solo por existir, porque, digamos, hay que decir, bueno, ¿qué somos? ¿No? ¿Qué es lo que dice el Buda que somos? Bueno, somos un compuesto psicofísico, ¿ok? Mente y materia, ¿ok? Pero este fenómeno psicofísico que ocurre instante a instante está en un surgir y cesar todo el tiempo, tanto la mente como la materia. Entonces se dice que la mente es una continuidad de momentos en que la conciencia surge y cesa, ¿ok? Igual que la materia. Sí. La materia surge y cesa constantemente. Pues sí, todo entonces, en el universo es un flujo, ¿no? Como las olas del mar van y vienen. Van y vienen, todo surge y cesa. O sea, en un momento tienes ira, en otro momento ya no la tienes. ¿Ok? En un momento eres feliz, en otro momento ya no lo es. ¿Ok? Entonces, todo se dice que tiene tres características, que tiene la característica de impermanencia, de insatisfactoriedad y de impersonalidad. O sea, quiere decir que impermanencia porque surge y cesa, todo fenómeno psicofísico. Insatisfactorio porque nada que no sea permanente puede dar felicidad. Porque al cesar, pues ya la felicidad cesa. Se acabó. Es como entonces, cuando se te acabó el helado. Se acabó el helado. Entonces, fuiste muy feliz mientras comiste helado, pero al acabarse, ya. Ok. Y así con todo, ¿no? Y insustancial, bueno, porque insustancial quiere decir que no hay nada que tenga existencia propia por sí mismo. Okay. O sea, que tenga una existencia per se. O sea, viene de un... que venga de un ser o que... De la divinidad. No, nada. O sea, nada tiene existencia propia, ni permanente. Entonces, claro, bajo esas tres características de todos los fenómenos, tanto mentales como materiales, ya con la característica de impermanencia, se dice que son insatisfactorios. Por lo que al no tener
una, la felicidad, al no tener una causa permanente, pues sencillamente es insatisfactorio. Entonces uno puede ser feliz, pues muy bien, claro que sí, muy válido, pero es momentáneo. Claro, no puedes ¿Okay? ser feliz permanentemente. ¿No? Exactamente, y uno puede ser infeliz, pero tampoco permanentemente, o Claro. sea, tanto para uno para el otro. ¿Okay? Pero esa flujo psicomaterial, psicofísico, surgiendo y cesando por su condición de impermanencia, ya es insatisfactorio. Okay. Entonces, es sufrimiento. Okay. ¿Okay? Okay. Ahora, después avanza la segunda noble verdad, tercera noble verdad y cuarta noble verdad, ¿no? Pero entonces, claro, uno cotidianamente tú puedes experimentar tu instante a instante en periodos de felicidad, sufrimiento, contentamiento, neutros, o sea, siempre, porque uno no es infeliz, digamos, uno no está en sufrimiento las 24 horas del día. Claro, vas a estar en ese flujo. Okay. Que te digo, como olas de mar, me imagino, va y viene. Correcto. Va y viene. Correcto. Ninguna es permanente, ninguna se queda ahí. Exactamente. Pero por su misma condición de impermanencia, entonces es insatisfactorio. Entonces, ¿qué es lo que busca uno? Bueno, uno a través de la observación, uno busca observar esa impermanencia. Claro. O sea, lo que este camino te lleva es, por lo que estoy entendiendo y sintiendo, es que te lleva a la autoobservación completamente de ti, que eso finalmente genera una conciencia, por decirlo así, ¿no? Sí, una conciencia del quién soy, ¿no? Del yo soy. Correcto. Y así soy. Y por el otro lado, asumo la búsqueda, entonces será la autodeterminación, el decir yo también puedo estar encima de las circunstancias materiales o tal vez de lo que puede que me determine al conocerme más, pues puedo estar por arriba de, ¿no? Y tener el libre albedrío de tomar las decisiones para ir más lejos del sufrimiento. ¿Voy bien? Sí, porque en realidad es la mente la que observa, es la conciencia la que observa, no es la materia no observa, la materia no tiene capacidad cognitiva, ¿ok? Pero la conciencia sí. Entonces, bueno, es la conciencia, a través de la conciencia es que, y la práctica y el cultivo de la atención, es que se logra ver esos fenómenos, tanto mentales como materiales. Okay. Entonces, ahí es donde uno puede ver la impermanencia en las realidades últimas, ¿no? Porque además la mente trabaja con muchos conceptos y bueno, la mente es bastante complicada, pero sí, es bastante compleja. Pero ya el uno empezar a meditar, empezar a observar, empezar a tener un poco más de calma, ya empieza la persona a tomar mejores decisiones, pues a observar un poco más sus propias acciones, entonces ya toma mejores decisiones en cuanto a lo que es saludable, lo que es bueno y lo que no es bueno. Claro, a estar menos neurótico y más en paz, digamos. Más en paz, más en tranquilidad, y la mente se va desarrollando cada vez más y se va fortaleciendo y así va observando más en profundidad hasta que llega la persona y puede lograr ver esos fenómenos impermanentes. Y ahora cuéntame para pasar a lo siguiente, porque ustedes tienen retiros de Vipassana, que yo he oído que son maravillosos. Yo en lo personal no lo he probado, a mí me llama mucho la atención. ¿Cómo son? Cuéntanos, incluso hasta para los que estemos interesados, ¿cómo es el retiro de Vipassana? ¿Te tienes que preparar antes o no? Bueno, para hacer un retiro de 10 días, porque ahorita tenemos retiros de muchos tipos, ¿no? De hecho, hay otros maestros que también van al monasterio y dan su retiro, pero en sí Vipassana, que es la práctica de meditación expuesta por el Buda, la que el Buda descubre, a través de la que él logra la realización, son prácticas en silencio. Exacto. De 10 días. ¿Son 10 días en silencio absoluto? Son 10 días en silencio absoluto. Wow. En lo que tú estás
meditando sentado y caminando. ¿Ok? Ok. En las noches puede haber enseñanza, puede haber algún tema en particular que se esté enseñando, entonces, bueno, no, el día estás meditando todo el día hasta la noche que viene la enseñanza, ¿ok? Ok. Después a dormir y al día siguiente lo mismo, ¿no? Y comes, o Y sea, así haces las comidas y transcurre. también las haces en silencio, o sea, digamos, si hay Todo en periodos de silencio. movimiento, no es que estés sentado como un monje No, claro. tibetano todo el día, no. No, o sea, no hay nadie, Ni ninguna los escuela monjes. del budismo, no, ni una escuela promueve eso, pero no, estás todo el tiempo en postura sentada y caminando, Ok. sentada y caminando, las comidas pues se hacen con mucha atención, todas las actividades del día, el aseo, el ir a dormir, el momento de dormirse, todo se busca que se cultive la atención, Ok. porque es que ahí es donde la mente empieza a fortalecerse. No, y ahí es donde Bueno, empieza a nosotros tenemos, salir, pero todo, ya me imagino, claro, empieza, ahora sí que como digo ahí yo, sale, empiezan a salir los ahí fantasmas, los sale todo. monstruos del... Sí, sí, Claro. sí, Qué sí, 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 limpio, es sí. muy sanador Sí. entonces. Es muy sanador, muy sanador. Y bueno, ahí está la página web de nosotros, el Dhamma Vihara, dhamavihara.org. Está el cronograma del año. Siempre Ok. tratamos a principio de año tener la programación completa. A veces se van haciendo ajustes, pero digamos en grosso modo está la programación completa. Y la gente puede ver qué tema le interesa, Ok. qué época del año puede ir. El monasterio queda en una parte un poquito, digamos, apartada de Jalapa, no muy lejos, De la pero ciudad de está Jalapa, en como a... Veracruz. Sí, Ok. sí, en Veracruz. Y todos los Está pues retiros son digamos ahí. como... Sí, Ok. son ahí. En el centro budista, para Todos los quien tenga retiros. interés. Sí, Y cuéntame del sí, centro budista, porque, bueno, tú estás en Venezuela, pero el centro está sí. aquí. Cuéntame qué más hacen. Sí. Bueno, fíjate ahí, nosotros creamos hace como 10 años el Instituto de Estudios Budistas, que su sede es el monasterio, ¿ok? Pero es la parte académica Ok, del budismo, ¿ok? ok. Porque la parte de los retiros, digamos, la parte, digamos, de meditación, de práctica intensiva, ¿no? Después entonces está el instituto, que es el que busca más bien que la gente pues aprenda sobre el budismo. Ok. Entonces hay muchísimos temas, nos especializamos en Abhidhamma y en Pali, en la Pali es lengua la Pali, lengua, ¿no? La lengua Pali. la Ujú, lengua en ujú. la que el Buda expuso su enseñanza. Claro, nosotros nos enfocamos mucho en eso porque eh, Winston, ¿me escuchas? Sí. Se me quedó friseado. Déjame pausar. Recording stopped. Ya. Sí, y ya vamos a cerrar. Ya era nada más. Ahora sí que nos dio bastante. Ujú. Bueno, pero no vamos a tener que hacer tantas ediciones. Sí, ahí está otra vez. ¿Ya estás Sandra, ahí? se, ¿Sí? se fue el internet No te en preocupes. algún momento. No te preocupes. Ahorita, bueno, resumimos y Okay. Recording in progress. me estabas platicando del centro budista, ¿no? Y de que tiene la parte Sí, de la lengua pali, que entiendo que es para sí. varios, digamos, formación de discípulos o de maestros, ¿no? Alguien que ya va a formarse. Sí, lo que buscamos es que la persona que esté interesada en la lengua pali pues encuentre una fuente muy seria y muy profesional en cuanto al aprendizaje del pali, porque le damos muchísima importancia a las Ujú. traducciones Claro. directas del pali al español.
Estamos muy en contra de las traducciones indirectas. Las decisiones que toma un traductor son infinitas en una traducción y son muy importantes. Entonces, se va perdiendo a través de las traducciones, se va perdiendo la esencia de la enseñanza. De Claro. eso radica la importancia del Pali, de conocer algo de Pali, tener alguna noción, o si no se está interesado, pues tener unas fuentes Fidedignas, ¿no? realmente Veraces. confiables, sí, Ujú, ujú. sí está tomando la enseñanza del español, ¿no? Claro. Entonces, el instituto se enfoca mucho en eso, tanto en el Pali como en el Abhidhamma, pero también tenemos muchos otros cursos, hemos dado pues charlas, hay otras escuelas también que han dado pues enseñanza en el instituto, básicamente todo online, Es lo que te iba a todo en decir. línea. Cualquier persona en cualquier parte del mundo podemos tomar un Todo, curso con ustedes. sí, Ok. sí, básicamente todo en línea. Padrísimo. Nosotros tenemos una plataforma de educación a distancia muy buena y pues la persona se inscribe en el curso y Y listo. básicamente o lo puede hacer a su tiempo, puede tener un instructor, digamos, de la mano o lo puede hacer por su cuenta. Y cuando el curso es en vivo, que se está dando ahí, pues bueno, se tiene toda la accesibilidad Claro, al maestro, ¿no? claro. Este, y bueno, y la otra página que manejamos, que es la de Budihispano, budihispano.net, Budispano. es una budihispano.net, Punto net. Buddhist, Ok. budihispano.net, que ahí lo que buscamos es ya la exposición de textos traducidos, de enseñanzas de maestros de la tradición Theravada y artículos. Bueno, hay muchísima información ahí, que es ya la parte, digamos, informativa, ¿no? O sea, tenemos la parte de práctica en el monasterio, la parte informativa y la parte académica con el instituto. Me encanta. Tenemos esas tres pilares. Me encanta, Sí. Winston. Muchas gracias por este espacio, gracias por compartir con nosotros. Yo te voy a hacer una última pregunta. Este es como a nivel personal porque ha resonado mucho a mí este concepto de la falsa espiritualidad, porque está tan de moda esto de soy espiritual y entonces voy en el camino espiritual. ¿Qué es para ti una falsa espiritualidad? Sobre todo tú que estás, o sea, realmente en algo serio, Sí. ¿no? Pero no es Sí. fanatismo. Entonces, Correcto. ¿cómo alguien o una persona que esté en este camino, en esta búsqueda, que quiere saber cómo distinguir la falsa espiritualidad de las enseñanzas que verdaderamente sí te pueden traer esa búsqueda que uno quiere, ¿no? Sí. Bueno, yo pienso que, digamos, la prueba del ácido, Sí, digamos así, sí. La en prueba del primera añejo instancia, aquí. Sí. sí, es cuál es el marco ético de esa enseñanza, en principio, ¿no? Y segundo, vendría siendo cuál es el objetivo final de esa enseñanza. Porque tiene que tener una parte práctica, ¿ok? Tiene que tener un marco muy fuerte, ético, una base ética muy fuerte, y tiene que tener una finalidad palpable y tangible y percibible a través de uno mismo, a través de la práctica. Si no, pues esa enseñanza, pues no, digamos, no tendría mucho sentido. Y ahorita recordando lo que tú nos compartiste en este episodio, siento yo también que la falsa espiritualidad es la que te lleva justo a lo negativo. O sea, si sientes que tienes más apegos, más sufrimiento, más ira, Por supuesto, más, pues entonces estás yendo a una falsa espiritualidad. Si necesito por supuesto. de gurú, o sea, sin el gurú yo no vivo, si tengo que depender de, ¿no? Porque eso es No. apegarme. Sí. Pues estoy, ahora sí Sí. que gracias a lo que nos compartiste hoy, yo me llevo eso, ¿no? O sea, entonces eso es una falsa espiritualidad. Eso no me va a Totalmente. sacar
del hoyo en el que estoy, ¿no? O sea, No, precisamente lo que queremos es salir de ese hoyo. exacto. O sea, Y salir uno mismo, no hay salvadores. Uno Es que eso mismo. también, No, la gente no, cree que, no. no, a ver, veámoslo, No. hay gente que cree que viene el Mesías, que va a venir el Salvador, No, que me van a no, sacar no. de aquí y mágicamente No. me van a quitar el sufrimiento. No. Entonces, No. para mí sí es como importante que seamos conscientes de que solo tú, a ti, te Exactamente. salvas, por decirlo así. Exactamente. En este caso particular, bueno, el Buda es un guía, es alguien que pues muestra el camino, lo está mostrando, está diciendo por dónde debe uno transitar, pero es uno el que tiene que transitar, no es nadie más lo puede hacer por uno. Sí, uno tiene Sí, que hacer el sí, trabajo, sentarse a meditar, Totalmente. sentarse en el silencio, hacer la conciencia. Reflexionar, estudiar, exactamente. Así es, Exactamente. así es. Y es un Ay, camino de vida, o sea, un camino que es toda la vida. así es, como dicen, una vez que Sí. lo pruebas, ya no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, Sí, yo lo he sí, dicho aquí sí. en este espacio, una vez que te llega la llamada de despertador y que suena, no hay vuelta atrás. Y puede tener Sí. muchos bemoles, texturas, colores, ¿no? Lo que tú decías, vendrá el sufrimiento, vendrá el ego, vendrá el apego, vendrá el... No vamos a estar todo el tiempo, pero el regalo es algo muy hermoso, que es autoconocerse, ¿no? Y Sí, autodeterminarse. exactamente. Y lidiar con todas esas cosas y de alguna forma, pues, salir de ellas. Sí. 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 Gracias, Winston José. Bueno, Muchas Sandra, gracias a ti. por compartir en este espacio. ¿Cómo no? Espero que tengamos después la oportunidad. Creo que hay muchos temas que a mí me encantaría explorar contigo. Así que si tú me das la oportunidad, por ejemplo, hablar del apego, ¿no? Por ejemplo, hablar de la ira, Claro, ¿no? claro, Y realmente, claro. pues, hablarlo ampliamente, me encantaría. Claro que sí. Claro que sí. Estoy a la disposición, Sandra, y bueno, con muchísimo gusto. Muchas gracias por tu espacio y tu tiempo, y bueno, quedamos en contacto. Así, que así sea. Gracias. Que estés muy bien, a ti. Si te gusta este episodio, te pido que lo compartas. Yo soy Sandra Romero y profundamente agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Te invito también a que escuches las meditaciones y afirmaciones que estoy compartiendo en este espacio gracias a Steve Novell, uno de mis maestros y guías en meditación y espiritualidad. Todos mis contenidos, incluyendo mis escritos, están ya en mi página web www.sandraromerofc.com y puedes seguirme en Instagram y Facebook como @SandraRomeroFC o a mi correo sandraromerofc@gmail.com. Amor y bendiciones. Nos vemos a la próxima. Namaste.